Bienvenidos Iglesia Casa de Pacto e invitados a una transmisión especial del Día del Papá. Así que empezando, yo quiero aplaudir a todos esos papás especiales de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y quiero coger pon de una vez y felicitar al mío, a Roberto Vigoró, que como muchos saben, no tuvo una historia de crianza de éxito, sino que desde su niñez perdió a su papá, perdió a su mamá. Pero hoy doy fe que con la mano de Dios y su esposa echó para adelante a sus 3 hijos. Así que Dada, como cariñosamente le decimos, feliz Día del Papá. Bueno, iglesia, hoy es una transmisión especial. Hoy tendremos la oportunidad de ver 2 historias de 2 papás cuya crianza fue muy fuerte, pero su final fue extraordinario. Por un lado, estaremos viendo la historia de un papá que se crió en una familia disfuncional y a la misma vez, una vez fue papá, fue llevado por los vicios a ser deambulante. Pero como esta historia de éxito, Dios restauró su familia, hoy día es abuelo y nada, no les voy a adelantar mucho. Por otro lado, también otro papá que fue criado sin padres. Sus abuelos toman las riendas de su vida y hoy día papá de hermosas niñas, un matrimonio exitoso gracias a Cristo. Así que iglesia, mantente bien pendiente de estas entrevistas porque te van a enseñar mucho sobre lo que es Dios en la familia y Dios en el rol de papá. No te vayas. Ser papá es un privilegio que Dios le da al hombre para pasar las enseñanzas de padre a hijo. Eso es lo que creo que es ser padre. Yo vengo de una familia disfuncional, nacido en Cagua. Fui criado en la iglesia bautista. Una niñez muy difícil. Vivía una semana con mi papá, otra semana con mi mamá. Esa era mi vida, diferentes escuelas. Hermanos de padre y madre, hermanos de padre. Una infancia un poquito bastante complicada. Mi vida fue rodeado de dinero, de lujo, de posiciones, donde el dinero le daba standing a uno. Pero esa era de parte de mi papá, de parte de mi mamá, la humildad, vivir día a día, trabajar para poder comer, la sencillez. Vivía en 2 mundos muy diferentes, con mi papá y con mi mamá. En mi desarrollo me fui a lo material, vivía de apariencia, donde pues si había dinero habían amistades, si no había dinero no había nada. Viví pues, como se diría, al garete, porque había dinero para gastar, no habían compromisos, no había responsabilidades, todo se compraba con dinero. Los primeros 5 años de padre fue algo bien maravilloso, donde yo le hacía todo a mi hija. O sea, yo la bañaba, yo la vestía, yo le daba de comer, yo la cuidaba, yo la llevaba a todos sitios. O sea, abarqué esos 5 años. Después de los 5 años, pues, malas decisiones me llevaron a malos caminos, donde estuve en la droga, estuve pues con malas amistades, abandoné mi familia por estar pues en sitios donde no me correspondía estar, viví al garete, perdí todo también, en menos de 2, 3 años perdí todo lo que había construido como familia, lo perdí todo. Perdí esposa, perdí hijos, perdí padres, perdí hasta hermanos. Todas las amistades que supuestamente tenía, todas las había perdido al llegar a las calles. Fui deambulante también.
Y fue bien marcada mi vida cuando fui a las calles. Cuando uno está en el vicio de las drogas o de alcohol, uno no piensa en nadie, en la realidad. Uno vive para uno. Eso sí, cuando la nota, como se le decía antes, o los efectos del alcohol y la droga bajaban, entonces uno se preocupaba por la familia. Pero era momentáneo, esa preocupación era momentánea hasta que uno volvía a activarse en el vicio. Bueno, al perderlo todo, llegué a vivir en una casa abandonada al lado de la casa de mi mamá. Una casa de 2 pisos abandonada. Yo dormía en un área donde hubo una iglesia en ese edificio. Y una noche, cuando las reacciones de las sustancias que había consumido cesaban, me acordé que había un Dios. Y me dio con clamar a Dios a ver si podía hacer algo por mí, ya que no hubo hogar de rehabilitación, no hubo hospitales, no hubo centros de adicción que pudieran ayudarme a combatir los vicios. Ahí pues el Señor le escuchó mi voz, me llevó a una iglesia en Cagua, la Presbitería del Shaddai, del pastor Carlos Rodríguez, y el pastor me acogió, me llevó a un hogar de rehabilitación donde él era el pastor, como dicen, y ahí comenzó una travesía donde él me acogió como hijo, no como uno más. Él me abrazó, me besó y me dijo que yo tenía que resolver mis problemas, porque los problemas eran míos, no eran de los demás. Tenía que resolver mi problema con Dios, porque pues el Señor desde los 6 años había hecho unas profecías y unos decretos sobre mi vida y yo me le estaba escondiendo, como siempre hacía en mi vida, escondiéndome de los llamados y de los problemas. Pensaba que los problemas se resolvían solos. Y ahí comenzó una travesía que duró 2 años en mi rehabilitación en ese hogar Alfa y Omega. Y el Señor me llevó pues a unos caminos que hoy día disfruto de ellos. El pastor Carlos Rodríguez asumió el rol de padre de un padre que nunca tuve. Aunque mi papá está vivo, pero el pastor me permitía afrontar mis problemas. Él me daba el consejo, no la solución, de cómo enfrentarlo y cómo llegar a una solución. Mi padre biológico como tal, los problemas todos se resolvía con dinero. Había un problema en la familia, pues era de dinero. Había un problema en el trabajo, era de dinero. Había un problema en personal, pues era todo dinero. Sin embargo, Carlos Rodríguez no. Carlos, por decirlo así, y es algo que yo le agradezco mucho, me obligaba a enfrentar el problema. Si era con mis hijos, si era con mi padre, si era con mi madre, o sea, tenía que darle la cara al problema. Fue el padre que nunca tuve. Los hijos míos, pues, al saber de lo que yo era, no querían ninguna relación conmigo. Porque cuando uno está en los vicios, los cambios son momentáneos. Y mi hijo mayormente me decía, cuando yo lo vea, yo lo creo. Porque cristiano tú has sido toda tu vida. Y un charlatán. Y mi hijo era bien abierto. Mi hija era más reservada, más la nena de papi. Pero mi hijo no. Mi hijo era
como Santo Tomás, ver para creer. Y él vio mi caminar y él dijo, de verdad que Cristo ha hecho un milagro en ti. No la religión, pero Cristo hizo el milagro en ti. Y desde ese momento que fueron sus palabras, yo vi cómo mi familia se unió o decidió abrirme las puertas para recibir un hombre nuevo en Cristo Jesús. Ser padre en mi situación, yo dije que yo no quería ser el padre de ellos, yo quería empezar como amigo. ¿Sabes? Que cuando ellos decidieran que yo fuera nuevamente su padre, que la decisión era de ellos. Porque yo en mi caminar perdí ese derecho. Y no era un derecho que tenía, pero sí era algo que buscaba que ellos me devolvieran ese privilegio de yo llamarlos hijos y ellos llamarme padre. Las oportunidades existen, pero en cada oportunidad hay una piedra de tropiezo que necesita que uno no eche hacia adelante o que uno no mejore como ser humano. Cada piedra de tropiezo hay que bordearla o brincarla, luchar. Si caes, levántate, no pierdas el ánimo. Van a haber momentos que uno va a darlo todo por perdido, pero ese momento hay que coger nuevas fuerzas y seguir caminando hacia adelante. No prometo una restauración de matrimonio, pero sí el esfuerzo puede unir familias, puede unir padres a hijos y hijos a padres. Es un privilegio, es un honor tú poder decir que te asocien con esa palabra. Es algo indescriptible cuando tú coges ese primer hijo o hija en tus manos. Es un orgullo que muy pocas cosas brindan, el tú poder decir yo soy papá. Yo nací en Nueva York. A los 2 años mi mamá y mi papá se divorcian y ahí entonces ella toma la decisión de enviarme a Fajardo con mis abuelos. Mis abuelos, personas mayores, devotos a lo que era la santería y el espiritismo. En ese entorno me crié yo, entre altares, entre santos, entre estatuas. Nunca me faltó el amor, pero sí esos primeros años de vida me chocaba mucho el que mami viniera y se tuviese que ir. Y era horrible cuando había que llevarla al aeropuerto. Para buscarla era algo hermoso, pero cuando había que llevarla era como que me sacaran el corazón del pecho. Era algo desgarrador cada vez que ella se iba. El tiempo fue curando eso, pero no dejaba de doler. No dejaba de doler esa experiencia de por qué mami no puede estar conmigo y tengo que estar con mis abuelos. Bueno, si alguien sabe dónde está al día de hoy, que me diga. No, mi papá, esa fue una de las cosas por las que hubo la separación con mi mamá. No era una persona responsable, no era una persona, era una persona que el alcohol lo dominaba, y pues no estaba centrado. Mi mamá sabía que no iba a poder depender de él para la manutención mía, para poder apoyar financieramente o espiritualmente, como fuese, no iba a poder contar con él y por eso es que ella toma esa decisión que la respeto al día de hoy. Entiendo que no es una decisión fácil, pero él no estaba presente desde el saque. Él estaba ahí, pero no estaba presente desde el saque. Sí, yo tuve interacciones con él cuando iba a Nueva York, lo veía, pero es súper irresponsable. Me decía, mira, te voy a ir a buscar una hora. Nunca llegaba o llegaba tarde. Inclusive un tiempo después, con mi hija mayor, tenía 5 años, fui a Nueva York para una época de padres y presentarle a mi esposa, presentarle a mi hija y nunca llegó. Es algo
es algo normal en él, y pues mami ya lo sabía, y por eso es que me vine a Puerto Rico a vivir con mis abuelos. Ángel Rafael de Jesús Flores, mi abuelo, por parte de madre, le decían Fallín, y mi abuela también, Monín. En Fajardo ellos son los que asumen ese rol, pero más mi abuelo. Yo tuve la bendición de, como dicen por ahí, coger a mi abuelo en baja. Fue otra dinámica versus lo que vivieron mis padres, mi mamá y mis tíos con mi abuelo. Antes mi abuelo era una persona de estos machos que se vestían el viernes y llegaban el domingo y nadie les podía preguntar dónde estaban. Pero ya cuando yo me crió con mi abuelo, tengo a un viejito más vulnerable, un viejito que pues demostraba un poquito más de amor, aún en su carácter de macho, pero era una etapa donde él era vulnerable, donde él era humano, por decirlo así, donde sí era fuerte, donde sí me regañaba fuerte, si tenía que dejarme caer una chancletita por algún lado de mi cuerpo lo hacía, pero daba amor y nos reíamos mucho, la pasábamos bien, se encargó de que yo estuviese enfocado en la escuela, a pesar de ser una persona enferma. En el 1990, para ser exacto, a él le dio un derrame que le paralizó parte de su cuerpo, y pues entonces yo empiezo a cuidar de él, pero él no deja de ser el hombre de la casa aunque estaba enfermo. Empiezo ya a la edad de 15, 16 años a estar noche con él en el hospital, pero era devolviendo lo que él hizo, lo que ellos dos hicieron por mí, específicamente él. Mi abuelo era fuerte, pero justo, es lo que yo puedo decir. Inclusive, él dejaba de ser él para darnos a nosotros. La historia de la que usted hace referencia es una época donde para un Halloween yo quería un disfraz de Spider-Man y mi papá me lo prometió. Y mi abuelo ya sabía que mi papá era siendo irresponsable. Le dolía mucho el hecho de que yo estuviese preguntando todos los días por el disfraz. Y este día en particular llega una caja con mi disfraz de Spider-Man. Muchos años después, cuando estoy compartiendo con él en el hospital, que fue para una época de Halloween, en una conversación, él se le zafó, que fue él el que me creó la caja, creó la expectativa de que había sido mi papá, para regalarme, para darme ese disfraz y que yo no estuviese más con el corazón roto. Cuando él me cuenta eso, yo salí del cuarto y me eché a llorar por el sentimiento de que mi papá se adjudicó que sí, él lo había enviado, pero me dio la certeza de que ese hombre, el corazón de él era enorme, un hombre que iba a hacer lo que sea porque su nieto la pasara bien, aún sin los medios, aún con enfermedad, aún con dolencias, aún con muchas limitaciones. Él iba a hacer lo que estuviese en su poder y aún más para ayudarme y echarme hacia adelante. Me marcó el hecho cuando ellos aceptan a Jesucristo, me marca el hecho de que es un proceso de empezar a conocer algo nuevo. Ellos van de lleno a dejarme saber que este es el camino que tú tienes que seguir. No eran perfectos. Yo creo que mi abuelo se sabía 2 textos nada más bíblicos. Pero con esos 2 textos y con el ejemplo que él empezó a darme con su conversión, con sus nuevos pasos, me ayudó bastante. Él no era perfecto y nunca yo lo voy a hacer o lo seré. Pero cuando él te hablaba con el corazón. Con él no había agendas escondidas, con él no había hipocresía. Te lo decía, quizás te molestaba,
quizás bajabas la cabeza, quizás te tocaba el corazón de alguna manera sentimental, pero cuando él te hablaba directo y sin hipocresía. Y yo considero que ese valor lo da Papá Dios. Cuando tú sientas a alguien de frente y le dices, esto es lo que tienes que hacer o lo que te corresponde hacer o lo que es mejor para ti, dejándonos llevar por la Biblia, que es ahora nuestro guía. Mis abuelos eran dos seres que no se sabía mucha Biblia, pero en la mesa habían tratados, habían versículos bíblicos en toda la mesa. Cuando tú estabas comiendo, tú tenías que leer algún versículo bíblico. Y es algo raro que no se ve en estos días, pero la mesa estaba llena de versículos bíblicos. Y eso fue una iniciativa de él y de mi abuela. No sabemos Biblia, pero queremos que tú la sepas. Quizás no sepamos mucho de letra, pero tú sí sabes, la vas a leer, y el que se siente en la mesa lo va a hacer. Y era gracioso porque mis amigos llegaban a casa y comían y leían, mira lo que dice aquí, o algún salmo, y era por eso. Y mi abuelo no se lo explicaba mucho, pero le decía, tienes que buscar de Cristo. Y ya, se iba en su silla de ruedas y se iba al cuarto. Pero eso eran ellos. En la crianza no aspiraban a decirte, nosotros no lo sabemos todo, pero con nuestro ejemplo te vamos a enseñar que la Biblia, que no leemos o conocemos mucho, la vivimos. Y para mí eso es primordial y es lo correcto que debe ser un cristiano. Ahora yo tengo una nena que cumple 20 y una que tiene 14. Ahora estamos en la etapa de que papá es charro, pero eso es parte de pero de mi abuelo aprendí a tener sentido del humor, aún en los momentos difíciles de la vida hay que reírnos, y eso es lo que yo aprendí de él. Va a sonar raro, pero mi abuelo era bien sarcástico algunas veces, pero ese sarcasmo era en forma de bromas y de chistes, y yo lo adopté y lo tengo con mis nenas y nos reímos un montón y la pasamos bien, con mucho o con poco la pasamos bien, y mi abuelo me enseñó a que con mucho o con poco se puede pasar bien, con actividades al aire libre, en mi casa yo no tenía las consolas de videojuegos, yo tenía que ir en casa de mis vecinos a jugarlas, y algunas veces me resentía el hecho de que yo no podía tenerlos como mis vecinos, y cuando salía la tenis número 10, ahí era que yo podía tener la tenis número 1 de ese modelo, pero nunca en ese sentido, en ese amor de mis viejos conmigo, esas cosas materiales que no tuve, aunque mi mamá siempre estuvo pendiente a mí nunca me faltó comida, nunca lo vi como sentirme detrás o rezagado de mis amistades. Al contrario, me sentía cómodo con lo que tenía, y es lo que le estoy modelando, tratando de modelarle a mis nenas, que no es lo que tú tienes, es este amor familiar, este núcleo familiar, esta familia que para bien o para mal siempre van a estar contigo. Yo tuve un accidente una vez y mi abuelo enfermo hizo que un vecino lo llevara al hospital a verme, porque él quería ver. Esos sacrificios que se hacen aún sin poder, es lo que él me enseñó a mí a modelarle a mis dos hijas y a mi esposa también. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer con mis hijas. Pasarla bien, no importa qué. Pasarla bien, no importa las circunstancias. No, pasarla bien en familia, estar todos juntos, hablar de la vida, sentirnos cómodos con nosotros mismos. Eso es lo que mi abuelo me enseñó y yo estoy tratando de transmitir con muchos errores a mis hijas. Primero tenemos que reconocer que vamos a fallar. Tenemos que reconocer que vamos a cometer errores, porque no venden un libro en la librería con todas las respuestas correctas para uno criar a hijos. Eso, si te lo sacas del sistema, vas a hacer buen trabajo. Segundo, tú puedes, o esa persona puede, cortar el ciclo, cortar el daño y empezar en cero desde él hacia su generación. Si yo no hubiese tenido a mis viejos, yo no estuviese haciendo esta entrevista. Mis hijas
quizás no estuviesen vivas porque yo me hubiese criado en el Bronx, en Nueva York, y hubiese estado muerto, preso, porque era lo que me tocaba, era lo que iba para mi vida. Eso es de ahí. Yo no iba a tener a mi mamá tenía que trabajar un 8 a 5, y la calle iba a ser mi escuela, la calle iba a ser mi papá y mi mamá, aún teniendo a mi mamá y teniendo a mi papá vivo. Entonces, cuando tú entras en ese pensamiento, en esa lógica de que fine, yo no lo tuve, ya no puedo hacer nada por eso, pero yo puedo enderezar o puedo ser el nuevo norte de mi generación, de mis hijas hacia adelante, mis hijos, entonces le empieza a dar valor a lo que es papá. Cometieron errores contigo y duele, pero no los pases, arréglate, aún con tus virtudes y defectos, y sé honesto, en el sentido de que le dices a ella, voy a fallar, y cuando fallas les pides perdón, y cuando fallas arreglas la situación, pero vas a cometer errores. Lo importante es que estés ahí en todo el proceso. Una vez tú estés presente en todo momento. Yo le digo a mis hijas, no, quizás no vamos a ir a Disney todos los años como muchas personas. No tenemos carros de último modelo, no tenemos una casa enorme en una urbanización con control de acceso. Y eso es real si tú se lo dices a tus amigos y amigas. Yo no he ido a Disney como otros, pero tú nunca le vas a poder decir a tus amigos que papá y mamá nunca estuvieron. Nosotros estamos en todo. Modelaje, deporte, bailes de muñecas, cumpleaños, te llevo aquí, te llevo allá. Nosotros estamos en todo momento. Y eso es mucho más que dinero, eso es mucho más que posesiones materiales. Y a esas personas no todo es dinero, no todo es cuántos viajes, es estar presente. Una vez tú estés presente, decida estar presente en la vida de tus hijos, en todo, conocer sus maestros, quiénes son sus mejores amigos, qué les gusta comer, qué no les gusta comer, que ellos puedan confiar o ellas puedan confiar en ti. Eso es todo. Sin Cristo, las cosas estuviesen mucho peores. Cuando presenté a mi nena mayor, el pastor Espiel dijo, esto es una libreta en blanco y ustedes van a empezar a escribir en la vida de ella hasta que ella pueda coger el lápiz y empezar a escribir por cuenta propia. Con virtudes y defectos podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Sin Él no hubiese matrimonio, sin Él no hubiese un papá presente, hubiese un papá ausente, porque hubo un tiempo donde experimentamos con la vida que no le agrada a papá Dios, y si no hubiese sido por Él, por su mano y su misericordia, mis hijas estuviesen viviendo lo que yo viví. Y gracias a Dios por Él, pues Él canceló esa vida y me ha ayudado hasta ahora con virtudes y defectos. Lo tengo que decir muchas veces, porque no es perfección. Cuando entramos a Cristo no somos perfectos, cometemos errores igual, pero tenemos la misericordia de Dios que se renueva todas las mañanas, que nos ayuda a sobrepasar todos los obstáculos que tenemos y vamos a tener durante el día. Hace un tiempo atrás, nosotros en la casa compramos un mueble y fue interesante porque ese mueble de una tienda muy conocida llegó y no tenía instrucciones. Y el reto mío no era montar el mueble, sino el que no me sobraran piezas. Yo no sé si tú has vivido esa experiencia. Cuando comienzas a montar un mueble y tu única meta no es que el mueble funcione o que el mueble se parezca a la foto, es que no te sobren piezas. Y más difícil es cuando ocurren dos cosas: que la cajita plástica trae piezas de más y no te lo avisa, y dos, que no tengas las instrucciones necesarias. Esto nos pone a pensar en una gran realidad, que en nuestra vida nos van a tocar momentos en los cuales tendremos que hacer cosas en las cuales no sabremos del todo cuántos y qué recursos tenemos, y dos, no sabremos necesariamente cómo hacerlo. Y en la palabra del Señor, en el libro de Jueces, hay una historia que me llama mucho la atención,
porque es la historia de uno de los jueces más importantes y más conocidos que el pueblo de Israel tuvo. Es la historia del nacimiento de Sansón. Y este relato, que lo explica el libro de los jueces en el capítulo 13, dice que a la esposa de Manoa, quien era una mujer estéril, se le aparece el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová se le sale al encuentro y le reconoce, le dice: tú eres una mujer estéril, pero Dios te ha mirado y Dios va a hacer de tu descendencia un nazareno. Y me llama mucho la atención el que cuando ella le dice a su esposo, a Manoa, que esto fue lo que ocurrió, Manoa le hace una petición y le dice que cuando vuelva a encontrarse con el ángel, le pregunte: ¿qué vamos a hacer para criar a este hijo que tú nos vas a dar? Cuando miramos la historia del pueblo de Israel, podemos reconocer algo bien interesante. Ser un nazareno no era una decisión de Dios hasta ese momento. Era algo que la persona decidía. En la palabra de Deuteronomio explicaba sobre los atributos, sobre las cualidades, sobre las decisiones que esa persona tomaría de separarse, hacer un voto en favor de buscar esa intimidad y ese servicio al Señor. Pero en esta ocasión es diferente, porque en esta ocasión Dios es el que determina que ese joven, que ese niño que nacerá de ese vientre estéril, sería Él el que lo separaría como nazareno. Y aquí nos viene una gran pregunta. A esa promesa que Dios nos ha dado, muchas veces escucho gente decir: Dios me habló grandes cosas sobre mi hijo. Dios me dio, cuando quedé embarazada, Dios me habló que tenía planes con ese niño, con esa niña que estaba en mi vientre. Muchas veces no le preguntamos a Dios cómo vamos a criar a este niño, cuál va a ser el trato que tendríamos. Y no importa si esa palabra profética, si ese mensaje lo recibiste, cada uno de nosotros. Yo recuerdo cuando mi hija nació, yo primerizo, nació Adriana, yo salí de mi trabajo corriendo a ver el nacimiento de esta niña. Y recuerdo que cuando tú ves a esa niña nacer, que tú estás en ese momento, yo lo primero que dije fue: a rayo, ¿y qué voy a hacer yo ahora? Hasta ese momento yo me sentía que las sabía todas. Hasta ese momento yo sabía que yo podía acostarme y levantarme cuando yo quisiera. Ahora la vida cambió. El olor de la casa cambió. Llegó la etapa de ser padre. Y ese relato del libro de Jueces nos enseña que hay un acto de humildad en nuestra vida de reconocer: Dios, ¿qué tú quieres que yo haga con mis hijos? Hoy nosotros celebramos el Día de los Padres y hemos visto historias de hermanos de nuestra casa, de hombres que conocemos, que hemos compartido con ellos, pero que quizás no nos imaginábamos el reto que se enfrenta en ser un padre. Muchas veces un padre sin haber tenido el mejor modelo, un padre habiendo conocido lo único de ser padre, la ausencia, habiendo pasado la vergüenza del fracaso en nuestra vida. Pero aún así, Dios tiene una respuesta para nuestra vida. Dios tiene un acercamiento para tu vida y para mi vida, en el cual nos va a enseñar esta etapa qué debemos hacer. Y yo quiero compartir contigo algo muy sencillo, que para nosotros poder ser ese padre y hacer eso que como padre Dios nos invita, lo primero que deberíamos pensar es que necesitamos urgentemente reconocer que debemos ser los pastores de nuestros hijos. Hay gente que piensa: ¿qué ministerio yo podré tener? El ministerio más importante que tú puedes tener es el de pastorear a tus hijos. ¿Qué es pastorear? Pastorear no es pararte el domingo y predicar un sermón. Pastorear es preocuparte por lo que ese niño recibe, preocuparte por lo que ese niño toma, por el que se le acerca. Cuando un pastor cuidaba sus ovejas, literalmente tenía que pasar tiempo y conocer de ellas cuáles son sus capacidades y sus incapacidades, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Y como padre nos toca eso. No nos toca criar a un niño que no sabemos. En tus manos está darle forma, escribir esas historias y quizás
¿Te ha tocado ser padre de un niño que por ausencia, que por decisión, que luego del divorcio la vida te distanció, pero aún así ese jovencito, esa jovencita necesita que le pastorees, que le cuides, que le protejas, que te asegures de que tenga lo necesario, e incluso que huelas a oveja? ¿Qué quiero decir con esto? Que huelas a tus hijos, que huelas al baloncesto, que huelas a los estudios, que huelas al deporte, que huelas incluso al Fortnite. Que tengas una relación de atención y de cercanía. Que tratemos de alguna manera vencer a la tecnología y acercarnos y poder pasar tiempo conociendo lo que nuestros hijos necesitan, guiándolos en este camino. Lo segundo que pienso que es importante en este proceso es que seamos amigos de nuestros hijos. En el libro de Samuel, nosotros podemos ver algo muy interesante de Saúl. Saúl fracasó en muchas cosas. Saúl fracasó posiblemente como rey. Saúl fracasó posiblemente en su llamado y en lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Saúl fracasó en no mantenerse firme cuando las tentaciones venían y tratar de cumplir con los votos y con las promesas que hacía con Dios. Pero hay algo que me llama la atención, que dice ese capítulo 1, versículo 23 de la relación de Saúl con su hijo Jonatán. Y es que eran inseparables. Quizás tú podrás fracasar en muchas cosas, pero trata de ser inseparable con tus hijos. Trata de poder ser inseparable con tus hijas. Trata de conquistarles. No se trata únicamente de que puedas ser el papá perfecto. No lo vas a hacer. Yo lo he intentado ser y he fracasado muchísimas veces tratando de serlo. Pero si algo Dios quiere que logremos es desarrollar una relación fuerte con nuestros hijos. Que cuando tus hijos tengan que llorar, sepan dónde hay alguien que recogerá sus lágrimas. Que cuando tus hijos tengan frío, sepan qué brazos le van a abrazar. Quizás tú dirás, pastor, es que yo vengo de un hogar en el cual mi papá era seco. Yo no aprendí mucho del afecto. Yo no recuerdo grandes momentos con mi papá compartiendo. Yo quiero decirte algo. El amor de Dios transforma tu vida y tu corazón de tal manera que Él te va a enseñar a todo lo que eres capaz de hacer cuando decides aceptar ese llamado de ser papá. Lo tercero es que comencemos a vivir una vida comprometidos con ayudar y apoyar a nuestros hijos. Si algo yo lamento de lo que quizás vemos constantemente, es que vemos a nuestros hijos casi adultos y pensamos, ese por el camino que va. Nos hace falta ser ese director técnico que no está en la cancha jugando, pero está mirando todo lo que está aconteciendo con el fin de guiarlo. Nos hace falta ser como ese hombre sabio que narra Eclesiastés en el capítulo 10, versículo 10, que afile el hacha para hacer exitosa la labor del otro. Nos hace falta poder impulsarles. Yo siempre he reflexionado sobre algo, y es que hay gente que no le gusta hablar de Santa Claus. A mí me gusta la Navidad y me gusta Santa Claus, y te voy a explicar por qué. Porque Santa Claus es el momento en el cual nosotros como padres nos afanamos. Escúchame bien, mira esto que te voy a decir. Nos afanamos porque todo esté impecable, porque los gustos y los sueños lleguen ese 24, porque el árbol esté hermoso y lleno de los anhelos de los niños. Y al final siempre supimos que el crédito no sería nuestro. Esto nos pone a pensar que es tiempo de pensar y actuar como si fuese Navidad todos los días, donde busquemos darle a nuestros hijos lo mejor sin esperar que nos den las gracias, sin esperar que nos reconozcan, sin esperar los méritos y los halagos. Darle lo mejor porque nuestra satisfacción es hacerlos felices.
Es llevarlos y permitirles que ellos puedan alcanzar ese sueño que anhelan. Yo te invito a que seas un visionario con tus hijos, a que añores apoyarlos en todo, que los corrijas. Y por último, el último de los consejos es: seamos responsables con nuestros hijos. En Timoteo, el apóstol Pablo les recuerda que aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares tienen problemas espirituales, específicamente los de la casa. No podemos ser padres obviando nuestra responsabilidad. Sé responsable con tus hijos en el tiempo. Sé responsable en enseñarles lo correcto y lo que necesitan aprender. Pero más que nada, sé responsable, como yo le decía a ustedes hace varios domingos atrás cuando predicaba sobre los padres influencers. El mensaje de Cristo hay que llevarlo. Y no llevarles el mensaje de Cristo también es llevar un mensaje. Educa a tus hijos en el temor al Señor. Enséñales los beneficios y la bendición que hay de servirle al Señor. Ahorita Godfrey dijo algo muy interesante. Cuando Dios llega a nuestra vida, nos va a permitir hacer cosas que quizás faltaron. Quizás no tuviste modelos correctos. Yo conozco y somos parte de una comunidad de fe donde yo veo muchachos que son los únicos que le sirven al Señor en toda su familia, porque decidieron cambiar una generación completa. Todavía estás a tiempo para decirle: Señor, yo quiero ser un padre responsable. Yo quiero ser un padre que apoye. Yo quiero ser un padre comprometido con mis hijos. Yo quiero ser un pastor de mi generación. Y yo estoy convencido que Dios te va a ayudar. Dios no te va a dejar. No vas a fracasar. Y aun cuando tus padres, tu madre te hayan dejado, con todo Jehová te recogerá y te llevará a ese propósito que Él ha trazado para ti. Te bendigo, papá. Doy gracias a Dios por tu vida. Y le pido a Dios que te ayude en este proceso. A ti que estás comenzando, que todavía tus hijos están pequeños, que Dios te abra los ojos para que puedas entender todo lo que Dios quiere hacer a través de ti, para ellos. A ti que estás criando adolescentes, le pido a Dios que te dé la sabiduría para poder administrarte y ser eficaz en tu labor, de acercarte aún cuando el mundo quiere distanciarnos. Y a ti que quizás tus hijos ya son adultos, que Dios te dé la guianza y la fortaleza para poder admirar y deleitarte en ver el fruto de la labor que has hecho. Dios nos ha dado el gran privilegio de ser padres, de ser papá. Dale gracias a Dios, bendice su nombre y cumple su propósito. Señor, te doy gracias por cada uno de estos padres de nuestra iglesia, de estos padres que nos están escuchando a través de esta señal que se transmite y se te retransmite días posteriores. Pero son gente que, al igual que yo, añoramos cumplir tu propósito como padres. Ayúdalos, Señor. Ayúdanos, Señor. Nos rendimos a tu sabiduría y a tu poder para que seas tú guiándonos. Te pedimos que nos perdones si hemos fracasado en áreas, si hemos olvidado otras, y que nos des la oportunidad de poder hacer lo correcto, ser padres que bendigan a sus hijos, ser padres de influencia a sus hijos. A ti daremos toda la gloria en esta misión que nos has puesto. A ti daremos todo el honor y celebramos hoy la vida de nuestros padres. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y sigue disfrutando de este culto dedicado a los padres. Felicidades. Extraordinaria reflexión de nuestro pastor. Recuerda, tú como papá debes orar para que el propósito de Dios se cumpla en tus hijos. Bueno, si no lo has hecho, queremos invitarte a que puedas dar tus diezmos, tus ofrendas o tus donativos a través de nuestras plataformas Tithely y ATH Móvil. Bueno, iglesia, les tenemos una gran noticia y es que ya se ha comenzado en la fase 1 para la reapertura del templo. Y en adición, tenemos una noticia, pero no se las voy a dar yo, se las va a dar el pastor. Escúchenlo.
Dios te bendiga, amada iglesia de Casa de Pacto. Estamos aquí en el estacionamiento de nuestro santuario, donde queremos darte una noticia. Ya estamos listos para comenzar nuestras reuniones aquí en el templo. Ya hemos hecho todos los arreglos y hemos realizado toda la coordinación necesaria. Y esperamos este fin de semana tener nuestra primera reunión física de celebración a Dios, de adoración. Así que ese culto, como le hemos dicho, va a ser un culto al aire libre para evitar, ¿verdad?, tener que manejar las personas dentro de la estructura, toda la cantidad. Y te invitamos para que vengas. Nuestro culto se llevará a cabo en esta área, aquí frente al templo. Si se fijan, mire qué interesante la sombra, un ambiente bien bonito, bien fresco, donde podemos reunirnos. Usted se va a venir con su sillita, va a sentarse con sus familiares, con sus amigos, y aquí, desde esta área de punto 7, estará el grupo de adoración ministrando a toda la iglesia. Queremos que estés con nosotros, te invitamos a que hagas los arreglos, consigue tu sillita, invita a un amigo, ven en familia. Vamos a adorar al Señor con todo el ambiente seguro, pero unidos como tanto lo añoramos. Te esperamos. Haz los arreglos para que estés con nosotros en nuestro culto este fin de semana en Casa de Pacto. Te esperamos. Qué extraordinario, iglesia. Pronto nos veremos nuevamente. Bueno, también queremos anunciarle que los bautismos también ya están en camino. Así que si aún no has solicitado tus clases de pre-bautismo, queremos que llames o escribas al número que ves en pantalla y te comuniques con nuestra pastora Liliana para comenzar esos procesos. Bueno, a ti, papá, que por alguna razón, de alguna situación que puedas tener, estás distante a tus hijos o no te encuentras cerca de ellos, recuerda que Dios te ama, Dios ama a tus hijos y conoce tu situación. Bueno, antes de irnos, queremos dejarlos con una sorpresita. Nuestros niños han hecho un video para los papás. Así que yo me despido. Hasta la próxima, iglesia. ¡Feliz día, papá! Gracias, papá, por lo que has hecho por mí, por cuidarme, guardarme, enseñarme, incluso llevar la palabra de Dios en tu corazón. Gracias por siempre apoyarme y estar al lado mío. Te amo mucho y que tengas un feliz día del Padre. Besos. Gracias, papá, por enseñarme a respetar a los demás y sobre la política. Te amo mucho, papá. Papá me enseñó a pescar, a tocar batería, a amar a Dios y a jugar baloncesto. Te amo, papi. Hola papá, felicidades en el Día de los Padres. Te quiero felicitar porque eres un buen papá que siempre está ahí con nosotras y nos quiere. Te quiero y todas nosotras también. Bye. Mi papá me enseñó a leer la Biblia y que la familia es importante. Yo lo amo porque él me enseña a respetar a la gente y a comportarme como una niña educada. Y también a ser valiente y a que no perfecta. Porque él me dice, si te rindes no podrás lograr hacer las cosas. Por eso es que lo hago y lo hago otra vez hasta que me salga. Por eso es que te amo mucho. Hola papá, hoy te quería felicitar en el día de hoy, porque fue el día de los padres, y quería decirte que has esforzado mucho y has estado muy bien desde que nos protege y que nos cuida, y ese papel como padre es muy importante para mí, para todas las personas del mundo. Te quería felicitar porque te quiero mucho y quiero que lo sepas. Y pues, aunque yo esté contigo, te voy a querer. Mi papá me enseñó a cuidar los animales y a cuidar el planeta Tierra. Nos encantan los ríos y las playas. ¡Hasta luego! Mi papá me enseñó a correr bicicleta. Gracias, papi. Te amo. Mi papá me enseñó a amar a los animales y amar a mi prójimo como a mí mismo. Te amo, papi. Mi papá me enseñó a amarrarme los cabetes. Te amo, papi. Mi papá me enseñó a correr bicicleta, a cuidar mis animales y a usar la tecnología. Yo amo mucho a mi papá. Mi papá me enseñó a amar a mi familia. Te amo, papá. Mi papá me enseñó
papá me enseñó a ser amable, cariñosa y ayudar a otros. Te amo, papi. ¡Mua! 10. Papá me enseñó a respetar a los adultos. Papá me enseñó a cocinar. Papá me enseñó a los números. Te amo, papá. Te amo, papá. Te amo, papá. Mi papá me enseñó a hacer muchas cosas y mi favorita fue nadar en la piscina y en la playa y también a correr caballo. Te amo, papi. Papá me enseñó a jugar baloncesto, a vestirme muy cool, pero lo más importante es amar a Dios y adorarlo. Te amamos, papi. Papi me enseñó a jugar con los leguitos, a hacer muchas cosas y a trabajar, a romper áreas y a hacer muchas cositas. Te amo, papi. Da un beso. ¡Mua!